el rol del abogado, netamente como un operario legal, ¿no? Porque eso es en lo que se ha convertido, en mi opinión, la profesión, dado el incesante incremento de la megalomanía administrativa, de crear regulaciones literalmente de forma hasta indirecta para pasear perros o para usar juguetes como los drones o los scooters, ¿no? Dada ese incesante incremento de la megalomanía administrativa, el rol del abogado básicamente se ha reducido, en mi opinión, y eso es lo que me parece negativo, se ha reducido a una especie de traductor de normas. Bien, muy buenas noches a la audiencia que ya se va conectando. Buenas noches, doctor Gonzalo, doctor Benjamín. El día de hoy estamos aquí para una edición más del programa En la Voz de los Egresados por iniciativa de la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica de Santa María. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante como es la defensa de la libertad de empresa. Este programa tiene como objetivo compartir las experiencias y aprendizajes de nuestros invitados para con ello poder inspirar a los estudiantes y egresados, así como orientarlos para que puedan comprender el significado y alcance de la libertad de empresa en distintos contextos, ya sea jurídicos, sociales y económicos, y asimismo poder inspirarlos a insertarse con éxito en un mundo laboral del derecho empresarial. Para poder dar inicio, vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Primeramente tenemos la participación del doctor Gonzalo Morales Mendoza. El doctor Gonzalo es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, es maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en análisis de impacto regulatorio y estrategias alternativas de la regulación por la Universidad del Pacífico. Es máster en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente se encuentra cursando el posgrado en economía institucional y ciencias políticas de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Buenos Aires. Doctor Gonzalo, por favor, para que nos pueda brindar un saludo. Un gusto, gracias por la invitación, gracias por esta gentil invitación a participar en este conversatorio. Y sí, básicamente, bueno, como lo comentas, ¿no? Muy contento de estar aquí compartiendo este espacio. Muchas gracias, doctor. Así también tenemos la participación del doctor Benjamín Carrasco del Carpio, quien es maestro en Derecho Civil, es profesor universitario de los cursos de Sistema Jurídico, Derecho, Literatura y Cine, Ética y Gobierno y Reforma del Estado. Es miembro del número de la Asociación de Derecho Constitucional del Perú. Actualmente es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del INDECOPI. Ejerció el periodismo de opinión, escrito, radial y televisivo durante más de 30 años y es asesor jurídico de empresas, gerente, director y liquidador. Conoce la teoría y la práctica de muchos de los tópicos de la actividad empresarial. Doctor Benjamín, buenas noches, para que nos pueda brindar un saludo. Buenas noches, Silvia. Buenas noches a todos. Lo primero, un saludo y una felicitación por la iniciativa, que, bueno, dice mucho de lo que yo entiendo debe ser el rol de los egresados de nuestra universidad y en general de cualquier peruano comprometido con el futuro del país, con el bienestar del país, con el futuro del país. Por eso los saludo y agradezco que me hayan considerado para participar en este evento. Muchas gracias, doctor. Bien, para poder dar inicio con este conversatorio, un poco que nos puedan comentar respecto de su vida personal, quizás algún hobby o alguna actividad que les guste hacer fuera del ámbito profesional. Doctor Gonzalo, ¿nos puede comentar? Bien, básicamente, mira, a lo que es un poco mi vida personal, un poco al margen de lo profesional, yo soy muy
adepto a lo académico por un lado. Me encanta lo académico porque pienso que a nivel de lo académico se puede ir, digamos, de mucho más allá de lo que la propia práctica limita. Muchos incluso tienen una idea de que esto es al revés, ¿no? De que una cosa es la práctica, otra cosa es la teoría, pero hay un problema con eso y yo prácticamente prefiero verlo de esa manera. Lo académico nos permite básicamente vislumbrar lo que la práctica nos limita y una buena teoría siempre tiene una buena práctica. Entonces, por ese lado, en lo académico, especialmente en los hobbies, me encanta mucho, por ejemplo, la literatura de tipo épico, fantástico. Soy, por ejemplo, fanático de lo que es la literatura de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Silmarillón, los cuentos inconclusos, obras que están en ese estilo, ¿no? Me encanta ese tipo de cosas. También en cuanto a la música, por ejemplo, soy bastante melómano, con estilos musicales muy particulares. El hard rock, sobre todo el heavy metal, me encanta mucho ese estilo musical. Y creo que también eso tiene que ver mucho con quizás la personalidad que puedo plasmar al momento de hablar de los temas que tengo, en los que tengo mi experiencia, ¿no? Quizás eso se va a notar un poco más adelante. Pero sí, eso es básicamente lo que te podría comentar un poco al respecto. Bien, doctor, muchas gracias. Usted, doctor Benjamín, ¿algún hobby que nos pueda comentar? Bueno, comenzaremos con los hobbies. Han ido cambiando a lo largo de mi vida, ¿no? Y tiene que ver mucho con las capacidades. O sea, el envejecimiento es nada más pérdida de expectativas, ¿no? Cuando yo era joven, estaba en la universidad, por ejemplo, me gustaba mucho el free climbing. Ascendía riscos rocosos, sin equipo, sin nada. Cuando ahora lo pienso, lo recuerdo, me da vértigo. Tengo hijos y me da pánico que alguno de ellos pudiera hacer eso. Después era cazador, me gustaba la caza y la pesca, un gran cazador. Ahora tengo reparos hasta para aplastar una hormiga. Incluso mi tesis doctoral, mi proyecto de tesis doctoral en el lejano año 2000, trataba sobre derechos de los animales. Mi asesor de tesis entonces, el doctor Marcial Rubio, no entendió el tema, me desaprobaba en los primeros intentos hasta que al final de la entrevista personal dijo: "Ay, derechos de los animales, ¿qué es eso?". Cuando ya hablamos y todo, bueno, más o menos se alineó. Entonces digo, la vida uno va cambiando. Hobbies constantes que permanecen, sí, un poco el gusto por la música, pero mi generación es especial. Yo crecí bajo los sones de Yes, Genesis, Pink Floyd, entonces posteriores a los Beatles, con los Beatles. Entonces toda la música que ha venido después, incluso la de los 80, es un sesgo de mi generación. Nos parece frívola, si no frívola, nos parece más elemental, si quieres, ¿no? No es tan complicada, porque del barroco progresivo al reggaetón creo hay una distancia. No cuestiono, ojo, a mí me gusta todo tipo de música. Muchas veces me pongo a buscar en YouTube los rock de Kazajstán y veo un grupo de rock de Kazajstán. Pero es una diversidad, es como del banquete de la vida, probar de todo. Y en ese probar de todo, más recientemente tengo una cierta afición por la cocina. Esto empezó porque tuve problemas hace muchos años, una suerte de laberintitis, y el médico que me vio me dijo: "Mira, eso es por mucho trabajo intelectual. Tienes que hacer trabajo, algo físico". Me dijo: "¿Sabes tejer?". No, pero tenía que haber un trabajo manual. Así es que comencé picando cebollas y las picaba finitos, así cuadraditos, finitos. Y el tema del cuchillo efectivamente funcionaba bastante bien, y de ahí derivé a algunos platos más sofisticados y por supuesto a una teoría. Pero ojo, solo para mi gasto, el gasto de mi familia, no, cuando con amigos a veces le hago algo. La lectura también es una constante junto con la música. Me gusta mucho la política internacional, por ejemplo. Yo todos los días reviso, cuando menos, por ejemplo, por el conflicto de Ucrania, y como he hecho periodismo durante 30 años, fue mi hobby durante 30 años el periodismo. Yo lo dejé justo cuando ingresé a Indecop, y 30 años fue mi hobby, el periodismo de opinión. Hobby porque no vivía de eso, porque le dedicaba una parte de mi tiempo, y a una actividad así, digamos, alegre para mí, relajante. Iba a un programa de televisión una noche, hablaba, opinaba. Y me quedó la viada, me empecé a interesar, por ejemplo, cosas curiosas en la política española, me encantan las políticas españolas, y en la política internacional, como sé con lo que es el periodismo,
cuando veo los temas de Ucrania que ocurren en el mundo, trato de tomar diferentes fuentes. Mínimo veo cada día la BBC, CNN, Russia Today, Sputnik, que son dos medios rusos. Veo Radio France Internacional, que es la prensa francesa. Veo la Deutsche Welle, que es la prensa alemana. Eh, a veces veo el South China Morning Post. Entonces, trato de tener una visión así, ¿te das cuenta? Y nada, y en eso paso el tiempo, porque a Dios gracias no tengo una actividad que me demande hasta el momento al menos un tiempo completo. Un poco que estoy, como dicen, downshifting, estoy un poco en el aterrizaje, ya no me exijo tanto. Muy bien, Hablábamos. gracias, doctor. Ujú. Sí, muchas gracias por compartirnos este lado personal, ¿no? Creo que en ambos casos coincide el tema de la lectura, lo cual va muy relacionado a lo que es nuestra carrera, ¿no? Como es el derecho. Y yéndonos ya más para recordar un poco su lado académico, recordar quizás algunos tiempos de la universidad, me, me gustaría que me puedan comentar por qué es que decidieron estudiar la carrera de Derecho y quizás nos puedan narrar alguna anécdota memorable que hayan tenido siendo estudiantes de la Universidad Católica de Santa María, ¿no? Quizás, a ver, doctor Benjamín, empezamos con usted. Bueno, te diré que lo mío de derecho fue una casualidad. Y debo reconocerlo ahora porque ya ha prescrito cualquier eventual sanción. Fue más por una tentativa de fraude, y te explico por qué. Yo estudié ingeniería metalúrgica, hecho hasta cuarto año, pero en los lejanos setentas estaba tan politizado el sistema universitario, estaban los militares en el gobierno, las universidades públicas, yo estudiaba en la UNSA, había ingresado primero en Tacna, hacían huelgas, tomas de locales, era un desastre el país, o sea, el país no es, ustedes no se lo imaginan, no imaginan lo que era el país, no tienen idea, para empezar, de lo pobres que éramos, de lo inestables que éramos. Éramos un estado inviable en los 80, y eso nos consideraba casi un estado fallido. Entonces, un semestre en la universidad demoraba un año y medio, miren, cronológico. Uno iba al examen y encontraba el local tomado. Cuando lo reprogramaban, iba y ya lo habían tomado. Era terrible, terrible. Bueno, así todos, dice, hasta cuarto año de ingeniería. En realidad fueron como 6 años, no porque yo desaprobaba, sino porque el cronograma. Un día una pariente postulaba a Derecho. En esa época el ingreso a Derecho era mucho más complicado. Cuando yo ingresé a Derecho, el rango de ingreso era de 10 ingresaban uno. No estaba masificada la carrera. De 10 ingresaban uno, era bastante competitiva. Se preparó para ingresar y tenía dudas. Entonces me ofrece pagarme a mí mi inscripción para el examen de ingreso. Nos inscribíamos juntos y supuestamente nos sentábamos juntos, ¿ya? Y yo, entre comillas, le ayudaba, ¿no? Bueno, acepté y el día del examen no nos sentamos juntos. No sé dónde la mandaron a ella. E ingresé a Derecho. El primer año casi no asistí, porque yo trabajaba en un emprendimiento familiar con mis hermanos. Entonces fui a la universidad, quise postergar mi matrícula, pero me dijeron no, paga y la postergamos. Pucha, bueno, pues pagué. Vi los cursos, me encontré con dos conocidos y me dijeron, les pedí que me avisen de los exámenes, de algo. En esa época había los exámenes, había la subsanación y había los cursos de verano. Entonces, en los cursos generales, algunos profesores me permitieron, bueno, aprobé 2, 3 cursos, matemáticas, psicología, 2, 3 más. En el segundo semestre igual, y después ya en el segundo año un poco que le agarré el gusto. ¿Por qué estudié ingeniería? Es un tema que debería tratarse más a fondo, porque los jóvenes, cuando terminan la escuela, deberían tener un año sabático. Se termina con mucha inmadurez, son muy inmaduros. Yo hablo por mí y por mi entorno, por lo que conozco. En algunos países escandinavos, por ejemplo, hay un año sabático obligatorio. ¿Por qué estudié? Porque la moda. En esa época las ciencias sociales, las carreras de letras, eran vistas por encima del hombro, ¿no? Las ingenierías tenían un mayor prestigio, las carreras de ciencias. Y por eso, porque cuando me hicieron los test vocacionales yo daba para ingeniero naval, pese a que en mi familia había bastantes abogados. Pero lo que me gustaba en el fondo era la antropología. Mira, terminé Derecho, hice la maestría, entré al doctorado y ratifiqué que yo tenía que haber estudiado antropología. Es una gran fortuna cuando una persona coinciden su vocación y su aptitud. En mí no coincidieron.
Pero ya estaba en el derecho, estaba sobre el caballo, no podía recomenzar. Y bueno, me empezó a gustar el derecho, pero más en la perspectiva del análisis del derecho, no tanto del derecho positivo, sino en el análisis del derecho. Y nada, así seguí, luego me invitaron a dictar en posgrado, y seguí, me encantó la cátedra, primero en posgrado, después en pregrado, porque a uno mayor llega a la universidad, ve todos los chicos tan alegres, tan contentos, las chicas sonrientes, que uno que llega frustrado se contagia de esa energía, de esa alegría. Y bueno, me gustó. Y aquí me tienes enseñando en la universidad. Bien, doctor, interesante su experiencia al haberse incurrido dentro de la carrera del derecho, ¿no? Y usted, doctor Gonzalo, ¿qué nos puede compartir? ¿Cómo es que inició? ¿Cómo es que decidió estudiar la carrera del derecho? Y quizás nos pueda comentar alguna anécdota dentro de la universidad. Bien, básicamente, me estás preguntando de mucho tiempo atrás. Yo egresé, bueno, para mí es mucho tiempo, yo egresé en el año 2011, ingresé en el 2006 a la universidad. Yo estudié en el Colegio de La Salle, en el Colegio de La Salle. Y siempre a finales de, como se suele hacer en secundaria, en quinto de secundaria, en promedio, se suelen hacer como test vocacionales, se suelen hacer como orientaciones, ¿no? Incluso muchos colegios permiten o contratan algún tipo de academia preuniversitaria que vaya a hacer ciertas clases para lo que vendrían a ser exámenes de ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, desde allí más o menos en promedio, cuarto, quinto de secundaria, y con influencia de la casa, porque en mi casa, literal, no, en mi casa ninguno es abogado, soy el único abogado. Pero son economistas, mi papá y mi mamá. Entonces, yo siempre me ponía a observar sus libros, ¿no? Las cosas que estaban pues pendientes, las cosas que estaban listas o prestas en la casa para verlas, y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, términos como déficit, términos como costo de oportunidad, términos como cálculo económico, ¿no? Incluso como ellos pertenecen a una escuela de Facultad de Economía setentera, ochentera, que en el Perú, en Arequipa, era enteramente politizada a nivel de lo que es la izquierda política, encontramos muchas cosas curiosas por ahí, ¿no? Economía del marxismo, economía política de la Unión Soviética, cosas así, en esas currículas podía observar. Y eso llamaba mucho la atención. Entonces, eso llamaba mucho la atención, al punto que cuando ya estaba en cuarto, otra vez a esas épocas, cuarto, quinto de secundaria, eh, recuerdo específicamente haber estado en cursos como de se le llamaba personal social, por ejemplo, se le llamaba cursos de historia, los cursos de sociales, ¿no? En los cuales, por ejemplo, se hablaba un poco del régimen administrativo peruano, del régimen económico peruano, y eso fue lo que me llamó la atención en ese momento. El régimen económico peruano, ¿no? El famoso economía social de mercado, esa palabra siempre se quedó en mi mente desde el colegio, al punto que me puse a ver qué tiene que hacer esto, qué carrera lo estudia, qué vinculación, porque hablaba de economía, ¿no es cierto? Y hablaba de mercado, entonces, pero era una norma, ¿no? Entonces era una norma que hablaba de mercado, entonces evidentemente hay algo que confluya y encontré pues en ese sentido que el derecho se encargaba precisamente a nivel constitucional, que era un mandato constitucional, el régimen económico que tenemos, y eso fue lo que me llevó por ahí a escoger derecho, ¿no? Entonces, literalmente, los test vocacionales me salió derecho y con esta orientación, con este bichito que ya tenía en la mente respecto de eso, y fue más o menos madurando durante todo el tiempo en la universidad, que básicamente no todos los cursos, o en mi época la currícula no tenía mucho mencionado o desarrollado lo que es el estudio del régimen económico constitucional, era básicamente dentro del curso de constitucional, y algunos tópicos dentro de cursos como práctica forense, por ejemplo, en los que se analizaban las materias que ve, por ejemplo, el INEPI, ¿no? En mi época, entonces, un poco por ahí. Me recuerdo entonces que en base a eso ya fue forjándose un poco más en mí la idea relacionada a lo que es el derecho, la economía, la participación del Estado, ¿no? Todo ese tipo de cosas, a la par que se van formando ideas políticas dentro de la mente de cada persona. Yo como joven, al comienzo
como muchos, tenía un poco las ideas mirando a la izquierda. Después me fui dando cuenta de que eso no tenía mucho sentido y que se reñía incluso con la propia ciencia económica, entonces se fue dejando de lado y fue consolidándose este estilo, ¿no? Dentro de Y la universidad, sí, sí. Dentro de tiene la razón. universidad, básicamente digámosle así, anécdotas más, que más me vienen a la mente son precisamente discusiones de, a nivel de lo que serían visiones políticas precisamente de esto, del régimen económico constitucional. Siempre estuvo en mi cabeza esa idea, porque nunca me terminaba de cerrar la idea de que eh, sí, supuestamente en la ciencia económica, y esto lo sé desde literalmente desde libros de mis padres, si la ciencia económica habla de lo que es el desarrollo de las acciones humanas para procurarse beneficios en base a la búsqueda de un fin, empleando medios que son valiosos, ¿no? Lo más básico de la economía, ¿cómo es que el Estado puede establecer un régimen para que eso se logre? Es decir, el Estado conoce los fines de los seres humanos, conoce y valora los medios. ¿Cómo puede establecerles un régimen? Eso es lo que me hacía mucho ruido, ¿no? Y ese es básicamente lo que un poco yo trataba de discutir, no había mucho con qué, pero ya con el paso de los años, con los estudios, con lo que estoy estudiando ahora, lo que he venido estudiando hasta este momento, me ha llevado mucho y ya lo vamos a ir viendo más adelante, me ha llevado mucho a cuestionar incluso lo que todo el mundo piensa respecto de esto, precisamente. Y qué mejor que siendo especialista en esto, se pueda hablar de ello, ¿no? Digámosle, conciencia de clase, si podríamos usar un término, ¿no? Pero sí, básicamente eso podría comentarte. Muy bien, gracias, doctor Gonzalo. Y bueno, ya ustedes, con la experiencia que tienen dentro del derecho y en las diferentes ramas en las que se han podido especializar, doctor Benjamín, me gustaría que usted pueda brindar alguna recomendación a los abogados que están recién graduados. ¿De qué forma podrían ellos destacar en un mercado tan competitivo, ¿no? Como es la carrera del derecho, como es, creo que actualmente hay una cantidad numerable de abogados y es quizás un poco difícil, quizás genera muchas dudas a los recién graduados, cómo es que voy a ir forjando mi camino como abogado, ¿no? Sí, Gris, bien complicado, te digo por qué, porque todas las previsiones sobre el futuro, los futurólogos, la prospectiva, siempre falla. Cuando uno ve, por ejemplo, los proyectos o las visiones, yo me acuerdo mucho del Perú al 2000, cómo se imaginaba el Perú en el año 2000. Hubo concursos, hubo ensayos, hubo de todo, pero nadie imaginaba los cambios, la forma, la velocidad a la que se están dando los cambios. En los años 70 hubo un bestseller, un gran bestseller, no me acuerdo del autor, era un sajón, un anglosajón, pero él decía, por ejemplo, el impacto de la televisión. Y respecto al libro decía que mataría el libro, porque ahora el hombre era un hombre visual. En esa época, hasta los 80, el lugar de reunión era el lugar del televisor. La oferta de canales era 12, era 13. Y todos estaban alrededor de la televisión. Sartori incluso creo que llega a hablar del homo videns, es el hombre que ve, lo visual. Cuando nosotros vemos la Biblia, por ejemplo, la visión cultural de los semítica es escucha, Israel el oído, y cambia lo visual, todo lo visual. El televisor ocupaba un lugar en muchas casas, era el mueble de la casa, lo cubrían, lo cuidaban, algunos mueblezazos, unos televisores chicos en pantalla en blanco y negro, y etcétera. La oferta televisiva eran dos canales, no todos tenían control remoto. Entonces, en ese va cuando se ve el futuro, digamos, ¿qué puede ser el futuro del derecho, el futuro de la arquitectura, de la sociología, de la economía, como lo señalaba Gonzalo? Es una visión que después cambia radicalmente, así, radicalmente. Y lo que tenemos el día de hoy, el cambio que estamos asistiendo ahora, es aún más radical, es mucho más radical. Si tú lees todas las proyecciones que hay, todas apuntan a que las profesiones como el derecho tienden a desaparecer. Con las inteligencias artificiales tienden a desaparecer. Muchas de las creativas, por ejemplo, la arquitectura está con los días contados, nosotros decimos con los años contados. El diagnóstico médico, la medicina clínica, igual, muchas.
Las que van a subsistir son las que por supuesto no pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial, que supongo que serán las manuales, la fontanería o las muy creativas. Entonces, un chico que egresa ahora de Derecho debe saber que eso lo primero es inevitable. Saber, tomar conciencia que es inevitable, va a cambiar. Después, la tendencia a la internacionalización del derecho es un punto, un tópico que debe tener en cuenta. Con sus idas y vueltas, ojo, y con los problemas del derecho internacional público, ¿no? La no obligatoriedad, digamos, o si es vinculante o no es vinculante, el soft law que le llaman. Pero eso se supone que va a avanzar, que supone que va a avanzar. Después va a haber un gran impacto en todo lo que son los sistemas de representación, o sea, la democracia. Yo creo que la democracia como la concebimos ahora representativa con las actuales tecnologías de comunicación no tiene sentido. Eso va a cambiar. Van a haber consultas inmediatas, instantáneas. Es decir, viene un cambio así alucinante. Entonces, lo primero, un profesional, un egresado, tiene que ser flexible, versátil. Yo suelo poner el ejemplo que además es muy conocido de las palmeras y los robles. Tú plantas un roble en el Caribe, viene una tormenta y se rompe el tronco, porque está muy enraizado. Porque crecen las palmeras en esas islas o en esas zonas, porque resisten el viento, se pueden inclinar totalmente por flexibilidad. Entonces yo a un egresado de Derecho le recomendaría lo primero, imagina el futuro, lee sobre lo que se viene, asume lo que se viene. Porque si ya te imaginas lo que va a venir, la inteligencia no es más que eso, ¿no? Un poco adelantarse a lo que se viene. En el tema económico, por ejemplo, la convergencia que está dando entre modelos, entre una cosa está el régimen político y otra el económico, por ejemplo. Pero hoy por hoy la superioridad del modelo chino, esa combinación creo que es evidente. Por supuesto, entiendo que hay una propaganda en contra, hay un soft power y todo un discurso que trata de minimizarlo. Pero los números, el objetivo es duro. Y el modelo que mejor parece funcionar es el de un capitalismo con un régimen político autoritario. Los derechos básicos fundamentales, intimidad, privacidad, ya tenemos que ir renunciando a ello, si es que queremos seguridad. Entonces, ver eso, sistemas democráticos, los derechos humanos fundamentales, la capacidad de la educación, y ya, con todo ese combo, con todos esos elementos, ver qué área del derecho. Ahora, el hombre, el mundo siempre va a estar regulado, siempre va a estar regulado. Y en sociedades como la nuestra, esta regulación aumenta. El caso de Europa es patético, ¿no? Son los últimos en el primer mundo de la inteligencia artificial, pero son los primeros en haberla regulado. Después las regulaciones por delante. Nosotros es más patético, porque como tenemos un complejo cultural, copiamos normas e instituciones de otros sistemas jurídicos. Entonces los abogados, los que egresan, deben saber eso. Deben pensar o ver la posibilidad de evaluar de que el Estado peruano ya sea un Estado fallido, que se disgregue, porque hay tendencias en el mundo que apuntan a que los nuevos Estados van a ser ciudades-Estado. Por el tema ese del principio subsidiario, bueno, por una serie de fundamentos. Entonces, claro, en la foto del momento, claro, tú puedes decir, ¿qué te aconsejo ahorita? Si estás egresando, dedícate al administrativo. ¿Por qué? Porque en una sociedad súper regulada, el derecho administrativo es interesante. No te presenta mayores dilemas morales, no es como el derecho penal o el civil. Enfrentas al Estado y el Estado siempre es un mal administrador, siempre es abusivo y siempre da gusto contestarlo, ¿no? Refutarlo. Si egresas ahora, yo te diría administrativo, ¿no? ¿Qué más te diría? Penal. ¿Por qué? Porque la profusión de delitos es más inmediato. Pero esa es una visión, digamos, muy crematística, muy material del derecho, ¿no? Y a un estudiante no se le puede decir eso. Nosotros tenemos que recordar siempre que nuestra profesión realiza valores y realiza los valores más superiores, la justicia, el orden, ¿no? El bien, la verdad. Entonces tampoco podemos ir por ese lado. Bueno, entenderás, después de lo dicho, que no hay un consejo puntual, dedícate a esto, ¿no? No podría yo decirlo. Ok, doctor. Muchas gracias. Y ahora ya ahondándonos más en el tema de la defensa de la libertad de la empresa, doctor Gonzalo, quizás usted nos podría comentar qué rol usted cree que juega el abogado en la formación de emprendedores que respetan y promuevan la libertad de empresa, ¿no? En nuestro país.
¿Cuál es el rol que usted considera que ocupe el abogado? Bien, de mi propia experiencia e incluso de lo que se puede llegar a analizar, el rol del abogado, netamente como un operario legal, ¿no? Porque eso es en lo que se ha convertido, en mi opinión, la profesión, dado el incesante incremento de la megalomanía administrativa, de crear regulaciones literalmente de forma hasta indirecta para pasear perros o para usar juguetes como los drones o los scooters, ¿no? Dada ese incesante incremento de la megalomanía administrativa, el rol del abogado básicamente se ha reducido, en mi opinión, y eso es lo que me parece negativo, se ha reducido a una especie de traductor de normas, ¿no? A un chat GPT, digámosle así, mucho más en fácil de entender quizás, de todos los empresarios que preguntan, ¿no? Y tengo tal negocio, quiero saber si, por ejemplo, cuento con todos los permisos necesarios para operar en tal lugar de tal a tal hora, o si cumplo con los requerimientos mínimos de un ministerio o de alguna institución para poder realizar una actividad, ¿no? Entonces, yo creo que el rol se ha reducido a eso y no es positivo, no es para nada positivo porque el rol de un jurista, que es precisamente lo que los que amamos y estudiamos el derecho entendido fuera del ámbito de normas gubernamentales, ahí hay un problema muy serio que el Perú lo vive literalmente en este momento, porque si por ejemplo hay países que sufren inflación monetaria, ¿no? Por ejemplo, como Argentina, que viene sufriendo una y va saliendo de ella, nosotros sufrimos un problema de ese mismo estilo, pero no monetario. Sufrimos un problema de inflación regulatoria. Queremos regular, como dije, hasta el uso de juguetes. Y ahí es donde está el problema. A eso queremos llamarle derecho. Eso es terrible. El derecho no, y eso es precisamente lo que el rol del abogado tiene sentido. El derecho no es producto del poder político. Eso es importantísimo. El derecho es producto de una evolución institucional que han tenido las instituciones que estudiamos en el derecho, ¿no? Propiedad, contratos, libertad contractual, igualdad ante la ley, todas esas cosas abstractas y básicas que están en nuestras instituciones y que nos permiten la convivencia, nos han facilitado la convivencia desde que el ser humano está sobre la tierra, esas son el derecho. Y con un ejemplito claro te lo puedo definir. Yo me meto mucho con el derecho. ¿Se congeló Ingrid o solo soy yo que no escucho? Sí, justamente. Sí, me parece que se ha cortado la conexión del doctor Gonzalo. Eh, Vamos a intentar que se pueda volver a conectar. Llámalo por interno. Sí, sí, doctor, me estoy comunicando. Sí, mientras se va solucionando el tema de la conexión del doctor Gonzalo, quizás usted, doctor Benjamín, nos pueda comentar por el lado de las barreras burocráticas, también cuál es el papel que juegan los abogados, ¿no? Tanto en la identificación y eliminación de las barreras burocráticas, de su experiencia. Bien, Ingrid, mira, un poco retomando el hilo, lo que se quedó cortado. Es cierto que estamos en un sistema hiperregulado, y ponías un lado, el momento el ejemplo de Europa, ¿no? Que es la primera regulación de inteligencia artificial cuando no han creado ninguna inteligencia artificial. Y yo recordaba el concepto de derecho de Marx. Es el enfoque, la visión del concepto de derecho. ¿Cómo definir el derecho Marx? Porque se hablaba del marxismo. Él decía que era la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Claro, en el momento que hace Marx eso, en la sociedad industrial, la revolución industrial, los obreros, las jornadas laborales, la clase dominante muy marcada, los dueños de los medios de producción, es lo que había. Y era la explotación del hombre por el hombre. Ahora, en cambio, por ejemplo, Byung-Chul Han, el filósofo coreano, habla de la autoexplotación. Nosotros tenemos muchos más medios
que como país, que nuestros padres, que nuestros abuelos, algunas familias se pierden un poco, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, en Arequipa, cualquier persona, toda la mayoría son migrantes de segunda generación y retrocede un poquito más y vas a ver la pobreza y la pérdida por la falta de oportunidades. Pero hoy por hoy eso ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces ya hablar de una burguesía dueña de los medios de producción ya no va más, ¿te das cuenta? Para empezar, ya ni siquiera producción industrial, la economía del Perú es altamente informal, eso no va. Pero la idea de la voluntad de la clase dominante erigida en ley, yo creo que es un concepto fuerte y válido. Y eso nos llevaría a decir que en este momento la clase dominante en el Perú es la burocracia. El Estado peruano se gasta cada día 680 millones de soles. ¿Cómo llegas a esa cifra? Fácil, dividiendo, agarras la ley del presupuesto, el presupuesto de la República 2025 y lo divides entre 365. Y llegas a esa cifra. Y repito un estribillo, ¿qué nos da el Estado? No nos da educación. Entonces tenemos una universidad privada, todos los presentes, ¿no es cierto? No nos da salud porque pagamos un seguro de salud, el salud es un seguro privado. Y además pagamos otra, una EPS. No nos da seguridad porque tenemos que pagar el guachimán de la cuadra, el sistema de cámaras de videovigilancia. No nos da justicia porque en el caso de justicia, si es un caso importante, recurrimos nosotros al arbitraje. Entonces, ¿qué nos da el Estado? ¿Nos da infraestructura? Tampoco. Ojo, estoy pensando en el Estado en los términos más abstractos y generales. ¿Ya? El peaje más caro de la tierra es la variante de Uchumayo. $1.40 para 33 kilómetros de una pista de 8 metros. Eso sería, no va a ser en ningún lugar de la tierra. Entonces, ¿y por qué estamos en eso? Porque en este momento la clase dominante es la burocracia. Quien domina son los burócratas. Pero no es un dominio consciente, son pequeñas parcelas. Hay un tema ahí de patrimonialización, digamos, del Estado. Son dueños de los puestos. En la mañana, mira, ¿qué veía? Para que tengas una idea. Una congestión de tráfico horrible minutos. Se quemaba una cantidad alucinante de petróleo y de combustibles, los carros parados. ¿Qué originaba todo este caos? 15 personas las conté, que habían sido contratos CAS en la época de la pandemia y que demandaban su nombramiento y marchaban por las calles de Arequipa. Entonces, esa es la actual clase dominante. La burocracia, los empleados públicos. Ellos son los que dominan. Y como son los que dominan, son los que crean más títulos habilitantes, más burocracia. Todas las barreras burocráticas, por ejemplo. Nosotros en el Indecopi vemos algunos casos muy puntuales. Pero ¿cómo podríamos ver el caso de un gran emprendimiento minero, una gran minería que necesita más de 400 títulos habilitantes? Eso es imposible, o sea, eso, nada. ¿Quién los ha creado? La propia burocracia. La nueva clase dominante, que en las palabras de Marx, ¿no?, ha plasmado su voluntad en la ley. La voluntad de la clase dominante erigida en ley, el concepto de Marx. Y esto lo tenemos. ¿Se puede cambiar eso, digamos, dentro del sistema jurídico actual? Cuando Fujimori despide cantidad de empleados públicos y de la Academia Diplomática, y etcétera, ellos recurren a jueces peruanos que, por supuesto, que son parte de este sector público, dan a favor de la reposición de todos los trabajadores despedidos. Claro, no es su plata, nunca han generado empresa, nunca han dado un puesto de trabajo, siempre han vivido de los impuestos del trabajo de los demás. Entonces, qué fácil es hacer caridad con el dinero ajeno. Si ahora viniera, por ejemplo, alguien y dice, vamos a reducir el tamaño del Estado, lo vamos a adelgazar, ¿no? ¿Podría hacerlo? Imposible, porque el sistema ya no lo permite. Ya no lo permite el sistema. Entonces, en barreras burocráticas sí hacemos algo nosotros en el Indecopi, tú lo has visto, en casos puntuales. Resolvemos todas las semanas denuncias puntuales y sacamos es casi una suerte, es un sistema único en el mundo. No es un control difuso, tampoco es un control concentrado, es un control puntual ante una denuncia. Y tenemos esa facultad de retirar una norma reglamentaria del sistema. Entonces, es una forma, una salida, ¿no? Tengo entendido que la quieren copiar en otros países, pero en realidad, disculpa que sea pesimista, no creo que haya mucho por hacer. Y
En razón a lo que va comentando doctor Benjamín, ¿usted considera o se podría decir que las barreras burocráticas están consideradas como un obstáculo para el acceso a permanencia en el mercado, especialmente de las empresas, se podría decir? Sí, sobre todo de acceso al mercado. Hay tipos de barreras burocráticas plasmados en actos concretos de la administración pública o en normas, típicamente las ordenanzas, ¿no? Municipales, las resoluciones gerenciales. Y lo que se evalúa siempre es la razonabilidad de la medida y la legalidad de la medida. Pero eso es un constante. Y en libre competencia, también tú lo has visto cuando, por ejemplo, los municipios se dedican a realizar labor empresarial. Todavía están con esos rezagos del paradigma socialista o comunista del siglo pasado, ¿no? Y doctor Gonzalo, estamos ya Sí. hablando de barreras burocráticas. Quizás usted nos pueda comentar desde su experiencia cuáles son las barreras burocráticas más comunes que enfrentan los inversionistas en nuestro país. Bien, básicamente dentro del espectro de este mecanismo sui generis de la eliminación de barreras burocráticas, lo que más se ha encontrado a nivel estadístico, incluso por parte de la Secretaría Regional, Técnica Regional, ¿no? De Eliminación de Barreras Burocráticas, es que el mayor grueso de estas medidas que son eliminadas son básicamente de sectores de gobiernos locales y regionales específicamente, ¿no? De ahí siguen las ministeriales, según se puede observar de los rankings que sacan, ¿no? Cada semestre, esta Secretaría Técnica Regional, ¿no? Que hace las veces de una especie de secretaría subsidiaria a las regiones, ¿no? Que esa es su principal función. Y las que se encuentran son relacionadas con títulos habilitantes, netamente, ¿no? Para acceso o permanencia en el mercado. Entiéndase acceso, la posibilidad de acceder al mercado formal por primera vez, también como la de permanecer en el mercado formal, ¿no? A causa de un cambio en la regla de juego, un cambio en las disposiciones en ejercicio de facultades de la propia entidad a cargo, ¿no? Municipales y regionales, como dije, enteramente en mayor nivel. El punto principal de este tema de barreras burocráticas es que yo comparto el pesimismo del doctor Carrasco, comparto el pesimismo, pero básicamente yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de cuando estudiaba en España, el máster en economía en la escuela austríaca, y esto es un aporte muy importante. La escuela austríaca, y solo para comentar en corto, la escuela austríaca tiene una metodología distinta para analizar los fenómenos sociales. No se basa en un análisis empírico como utilizan, por ejemplo, a nivel de lo que es el positivismo jurídico, es decir, una autoridad que emite una norma y espera que todo el mundo la cumpla. Resultado, no todo el mundo la cumple, ¿no? Vemos en eso en legislación laboral, legislación tributaria, mucha gente que rechaza la norma, ¿no? Es porque está hecha de abajo de arriba hacia abajo, cuando el derecho es exactamente lo inverso, ¿no? Entonces, cuando estaba yo en España, utilizando evidentemente la metodología de la escuela a la que me siento muy orgulloso de pertenecer, la Escuela Austríaca de Economía, con la dirección del profesor Jesús Huerta de Soto, allá en España, yo realicé un trabajo analizando precisamente el régimen de eliminación de barreras burocráticas. Y esto se puede ver de dos formas. Se puede realizar tanto un análisis a priori, viendo las premisas del modelo de eliminación de barreras, como también viendo el lado empírico, que es donde básicamente el Estado está, ¿no? El Estado siempre habla de resultados, de eficiencia, y no los obtiene, ¿no? Lo que vemos de resultados, primero este lado, que es el más evidente, los resultados son prácticamente nefastos. Si vamos a hacer una tabla de barreras burocráticas, digámosle, de este nivel, de este rango, lo que puede eliminar es esto. Es bastante marginal lo que elimina, lo que puede eliminar barreras burocráticas, básicamente porque solo se limita a un tipo de función, que es la función administrativa. Cuando tienen a la función reguladora o normativa, ¿no? Creando regulaciones que el INDECOPI no puede tocar, ¿no? Por ejemplo, entonces, e incluso no solo a nivel, digamos, de regulación directa, sino también de regulación indirecta, porque hay regulación indirecta que se genera a nivel de, por ejemplo, los pronunciamientos de la autoridad. No es una regulación directa que le dice al empresario, al agente económico, vas a realizar tu actividad de esta forma, no, sino que le lanza el mensaje, digámosle, de taquito, ¿no? Por así decirlo. Puede ser un pronunciamiento de tanto autoridad administrativa como judicial e incluso del Tribunal Constitucional,
sacan resoluciones que condicionan el comportamiento de las empresas y dicen, ah, por si acaso en este país las autoridades resuelven de esta manera. En consecuencia, yo para evitarme problemas no voy a este país o voy con ciertas precauciones porque está resolviendo de esa manera. Entonces tenemos regulaciones de dos tipos, directo e indirecto. Entonces, básicamente todo eso no lo puede tocar el INDECOPI. En consecuencia es muy marginal. Sobre esto, por ejemplo, pueden consultar estudios del jurista nacional Oscar Sumar, por ejemplo. A él le encanta analizar este punto a nivel empírico, ¿no? Cómo es que el tema regulatorio, incluso el famoso análisis de impacto regulatorio que está tan de moda hoy en día, también es una especie, y muy promovido por la OCDE, es una especie de receta empirista que busca, pues, salvaguardar o rescatar esta idea de que la norma puede ser impuesta desde arriba hacia abajo y generar un mejor cumplimiento, mejor, dícese, un mejor producto normativo, le llaman, ¿no? Entonces, evidentemente, con todo ese panorama, el empresario peruano literalmente ve al sistema como lo que es, justo como lo menciona Oscar Sumar, yo comparto esa idea. El sistema tanto constitucional peruano como legal peruano, los dos, e incluso los del reglamentario también, por cascada, es un sistema enteramente liberticida, porque dice que protege la libertad de empresa, la iniciativa privada y todo ello, pero en los resultados vemos de que la gente ejerce esos derechos al margen del Estado, como por ejemplo en la contratación laboral, ¿no? Tenemos más del 80% de informalidad en la contratación laboral, un gran número de personas que no cumplen la legislación tributaria también. Entonces, evidentemente, no es un buen sistema. Y como diría, ¿no? Un ingeniero, ¿qué te diría en un símil? Yo no voy a fabricar herramientas o mejorar productos o artefactos que funcionan mal, porque sería un despilfarro de recursos y tiempo. Entonces, ¿cómo mejoramos un sistema de este estilo? Básicamente, las reformas tendrían que ser muy estructurales para favorecer en realidad la libertad de empresa. Muy estructurales, por ejemplo, en el tema minero, justo como mencionaba el doctor, 400 títulos habilitantes para la gran actividad minera, cuando el principal problema de la actividad minera en general viene de solo un artículo, si analizamos institucionalmente el problema. El artículo 66 de la Constitución es el gran problema de la minería. Eso de que el Estado es el titular de los recursos, evidentemente es lo que aniquila las soluciones privadas que pueden darse a nivel de derecho de propiedad. Ese es un conflicto de derechos de propiedad, no es un conflicto de regulaciones administrativas en el cual el famoso reinfo es renovado y renovado como una especie de parche a la gente, ¿no? Parche para que no hagan protestas, no hagan movilizaciones, pero ese es enteramente. Entonces, como vemos, nuestro sistema constitucional, administrativo, en realidad, no favorece, en mi opinión, la libertad de empresa, ¿no? Y bueno, entonces el empresariado peruano tiene que enfrentar todo esto todos los días. Si vemos estadísticas, por ejemplo, más de 540, 600 horas, según, por ejemplo, nos lo cuenta Atlas Network, una una ONG latinoamericana que se encarga de comparar cuántas horas tiene que emplear un microempresario en hacer negocios. Tiene que gastarse como 600 horas al año en hacer trámites administrativos, todo eso. Pero, ¿cómo ocurre todo eso? Y además otros, como por ejemplo que el Perú está entre los 10 países más difíciles para hacer negocios, llevando la batuta a Francia en el primer lugar, ¿no? El país más burocrático del mundo. ¿Cómo estamos allí? ¿Cómo tenemos ese nivel de burocracia administrativa rampante, con una eliminación de barreras burocráticas como una bandera del gobierno y y vendido como un producto peruano que incluso otros se lo quieren copiar? Yo espero que no se lo copien, porque se estarían llevando básicamente en mi opinión, una política pública, como yo la llamé en mi trabajo este que comento, un espejismo de libertad, porque nos vende libertad digámosle, de forma falsa, en mi opinión personal. Bien, doctor. Y doctor Benjamín, en razón a lo que nos ha venido señalando el doctor Gonzalo y lo que también nos ha venido señalando respecto a las barreras burocráticas, respecto al nivel de burocracia que existe en nuestro país, usted, en pocas palabras, ¿cómo evaluaría el estado actual de la libertad de empresa en nuestro país? Mira, al Estado lo primero, el derecho no es un demiurgo, o sea, no crea realidad de la nada, ¿no? Puede crear trabas, pero que en la práctica no valen. La informalidad laboral, la informalidad minera dan fe de ello, ¿no es cierto?
Entonces, las respuestas regulatorias que da el Estado, en este caso, las normas sobre eliminación de barreras burocráticas, por supuesto que no van a solucionar el problema. Pero si le solucionan el problema a una persona, a dos, a tres, es algo en vía administrativa, es algo. Y es que es un tema cultural, Ingrid, es un tema cultural. Nosotros somos una nación. El Estado es un producto cultural. El hombre es natura y cultura. El derecho es obvio que es cultura porque no es natura. Y si es cultura, tenemos todo eso. Por ejemplo, la nomofobia que tenemos los peruanos nos viene esto de nuestro origen fratricida, desde este encuentro entre España y el Tahuantinsuyo. El rechazo a la norma, la falta de respeto a las normas, el irrespeto al derecho. Es cultural, es esencialmente nuestro. Es esencialmente nuestro. Ahora, ¿cómo haces un cambio cultural? Pues siempre aterrizamos en el tema educativo. Estamos pagando la factura del SUTEP, ¿no es cierto? Si la gente fuese más educada con educación. O sea, el tema es bastante complejo, pero si lo simplificamos, yo partí del análisis de Marx, la voluntad de la clase dominante erigida en ley, y en este momento la voluntad de la clase dominante, ¿quién la encarna? ¿Cuál es la clase dominante? A mi entender, la burocracia estatal. Es intocable, no puedes chocar con ella, no puedes chocar con ella. Ahora, se enfrentan dificultades, por supuesto, pero en diferentes niveles. Mira, yo participé en la campaña de Vargas Llosa en el 90, directamente, con el grupo Maggi. ¿Eh? Y yo decía ya en ese políticamente, oye, Mario pues equivocó el discurso, viene a hablar de libertad en el país más libre, entre comillas, de la tierra. Claro, teníamos que llegar a una definición estipulativa de lo que es libertad, ¿no? En que la gente se orina en las calles. Hay que vender anticuchos, los venden, nadie respeta las normas de tránsito. Entonces, eso es libertad, porque vendía ese modelo de libertad. Entonces, la solución tiene que ser nuestra libertad, ojo, entendida en ese sentido. Dime, ¿cualquiera en el Perú no hace el emprendimiento que quiera? Mira el aporte, entre comillas, de la minería informal, que es una economía ilegal. Entonces, esto es muy dinámico, yo entiendo, es muy dinámico. Pero si queremos alguna certeza, el derecho no proporciona ninguna certeza. Nunca se encontró una certeza en el derecho. No hay solución jurídica. El derecho no crea realidad de la nada, y menos cambia una cultura. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Y usted, doctor Gonzalo, considera que se respeta el principio de la libre iniciativa frente a la intervención? No, básicamente yo creo que es bastante simbólico en realidad. Es como más, en mi opinión, es más que nada para cumplir la función, para cumplir el encargo, para cumplir el mandato. El mandato contenido tanto en la norma como en el reglamento, ¿no? Y están a nivel simbólico que, por ejemplo, si observamos otros índices como el Doing Business, ¿no? El índice Doing Business, que nos dice qué tan fácil es hacer negocios en el Perú. Y desde 2011 a 2022, que es la última data que pude revisar, el Perú ha caído como 40 puestos, literalmente, en la facilidad de hacer negocios, evidentemente formales. Entonces, porque todo lo que se puede medir a ese nivel es formal. Y hay una visión un poco sesgada de considerar que quizás los negocios que están en el ala informal son como que un mundo gris, cuando en realidad precisamente la economía de mercado, yo diría que está más allí que en el lado formal. En el lado formal no está la economía de mercado, en el lado formal está una economía intervenida como el sector financiero, el sector salud, el sector educación. Son economías en las cuales el Estado ha suplantado bueno, al 50%, 55%, lo que es la oferta de servicios, generando pues cráteres, ¿no? Generando lo clásico de todo el abastecimiento estatal. Por ejemplo, colas, desabastecimiento, escasez, precios engañando con precios, no precios, tarifas bajas, ¿no? Asumiendo que hay servicios disponibles cuando no los hay, ¿no? Y eso es algo bastante nocivo, ¿no? Entonces, yo creo que no se respeta el principio, o mejor dicho, el derecho a la libertad de empresa por ese tipo de factores, porque el esquema institucional que tenemos en el Perú es un esquema que también tiene otro problema muy serio. Y eso es un problema que solamente se puede observar, digamos, desde una óptica liberal, ¿no? Pero más que liberal, desde una óptica de la ciencia económica
que toma al individuo como la base de la economía, como la base del proceso social. Y es que si lo vemos en el propio título, si estudiamos de dónde proviene el término economía social de mercado, Escuela de Friburgo, un tal Wilhelm Rocke, un tal Ludwig Erhard, el milagro económico alemán, no es exactamente lo mismo. Ese milagro económico alemán al cual se debe el término original de economía social de mercado no era no era nada más y nada menos que una economía de mercado abierta específicamente, quitar el control de precios, quitar la emisión monetaria en un lugar tan destruido como la Alemania nazi. Eso es economía de mercado. Pero utilizaron ese término social simplemente porque vieron la necesidad de que esto generaba un crecimiento social, un mejoramiento en la sociedad y en la calidad de vida, pero lo trajo el mercado y literalmente, desde la primera revolución industrial en adelante, el umbral de pobreza, o mejor dicho, el 90% de la población mundial vivía por debajo del umbral de pobreza. Llegó la revolución industrial con la producción capitalista privada y tumbó la puerta y literalmente sacó de la pobreza el 80% de esos 90 que estaban por debajo del umbral de pobreza. Pero el modelo que nosotros al cual le hemos bautizado como economía social de mercado, no es nada parecido a eso del milagro económico alemán, sino básicamente es esta confusión sustantiva. Asumir que el mercado no tiene un aspecto social. Ese es el principal error que está en toda justificación. Si ustedes leen libros, por ejemplo, de autores peruanos. El famoso señor Baldo Cresalia, que tiene un libro Estado de un Mercado, que me parece nefasto, literalmente. Me parece una obra nefasta que no llega a comprender de qué trata el mercado. Pues no parece que está hablando de mercado, parece que está hablando de, cuando habla y justifica de por qué el mercado no puede solucionar las necesidades sociales y necesita un interventor detrás, está diciendo que lo más social del ser humano y de la humanidad, que es literalmente interactuar para solucionar carencias, no es social. Es decir, no hay nada más social que el mercado, digámoslo de esa manera. Pero en esta teoría de la economía social de mercado, en mi opinión bastante, yo diría fraudulenta, están tratando de decir de que el ser humano no tiene un aspecto social, no tiene un cariz social para solucionar con empatía, como lo decía el gran Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, al analizar cómo nosotros nos comportamos en sociedad, en ser humano, y así hemos ido evolucionando. La teoría de los órdenes espontáneos, muy importante y completamente ausente en el estudio de las ciencias sociales de hoy en día, ¿no? Tratan de decirnos que no somos sociales, y eso es falso. Porque al momento de querer decir eso, lo que están haciendo es: yo que soy el Estado, soy el pueblo, soy Dios, yo soy el pueblo y soy todo, yo voy a darles ese cariz social que ellos no tienen. Y no hay nada más fatalmente arrogante que eso, y eso es lo que señalaba, por ejemplo, Hayek, también de la escuela austriaca, justo antes de ser galardonado con el Premio Nobel de Economía por su obra El Camino de Servidumbre, o la propia fatal arrogancia, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, y como dijo el doctor hace un rato, no hay soluciones que vengan por medio de las normas, evidentemente, porque las soluciones vienen de la creatividad humana, del tomar al individuo como el verdadero actor del proceso económico. En nuestro caso, no lo tomamos, tomamos al Estado como un suplantador del proceso económico que nos rellena los contratos con cláusulas en blanco. Ahí tenemos, por ejemplo, al famoso Código de Protección al Consumidor. El Código de Protección al Consumidor lo único que hace es suplantar cláusulas contractuales con un montón de reglas legales. Y eso funciona como salario mínimo, no se dan cuenta muchos de eso, ¿no? Funciona como un salario mínimo porque son cláusulas mínimas, que no todos pueden cumplir o que no todos van a cumplir, o que incluso con la fatal arrogancia de asumir que lo que diga la autoridad será cómo lo valorará el consumidor, cuando los consumidores son infinitamente diferentes en sus preferencias, gustos y todo ello. En consecuencia, está pues el sistema patas para arriba. No esperemos un buen resultado de ninguna yo diría, yo particularmente, si podría catalogar de alguna forma, soy enemigo de la casa. Soy Literalmente, yo soy contrario a la existencia de una entidad como Indecopi, una agencia de competencia. Yo creo que básicamente no debería existir porque está empleando una suplantación del derecho, que es precisamente las reglas de los contratos, porque tampoco nos hemos querido dar cuenta de que, por ejemplo, un contrato, no sé, por comprarle una licuadora a mi abuelita que de regalo en cualquier tienda, es un contrato de compraventa. Compro un inmueble a un departamento de inmobiliaria, que ese es un contrato de compraventa de inmueble. Ya había regulación antes que eso.
¿Por qué crear una de más encima que encima suplanta condiciones dentro de esos contratos, ¿no? Muchos dirían, no, es que la justicia tiene que ser expeditiva. Bueno, empíricamente eso sí se ha demostrado que no, porque ahora los procedimientos administrativos están demorando tanto como juicios, por un lado, pero por otro lado, en el tema orgánico de la libertad contractual y de básicamente las instituciones jurídicas que son, por ejemplo, esas que menciono, ¿no? No está tomando en cuenta de que la autoridad no puede saber mejor que el consumidor cuál es la forma en la que va a disfrutar del bien o servicio, así como tampoco puede saber mejor que el proveedor, y ahí es ahí donde se nota mucho más la fatal arrogancia, de decirle incluso: tú no hiciste esto, pero un momento, cuando vemos el tema de la idoneidad, ¿no? Siempre se sanciona de esa manera. Pudiste haber hecho esto, pero el punto es que ese pudiste no está en un contexto de la oferta del proveedor. Esa es una objeción epistemológica muy profunda. Está diciéndole: tú debiste haber hecho lo que yo creo que debiste haber hecho yo, que no sé nada de tu oferta de servicios. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en temas bancarios, cuando dicen: tú debiste haber hecho esto, pero el problema, ¿qué rayos sabe la autoridad sobre servicios, sobre el sistema bancario, sobre actividad empresarial, si no la presta? Entonces ahí tenemos una objeción epistemológica muy fuerte que rebota precisamente en los problemas que tenemos y que redunda en una carga procesal tremendamente abultada, que no parece solucionar desincentivar las conductas lesivas de los proveedores, lesivas, ¿no? Y al final, pues, todo termina en una gran bola, digamos, de burocrática que crea más y más y más problemas sin resolver y mucha más incomodidad, infelicidad e insatisfacción en lo que esperan los justiciables, los administrados en este caso, ¿no? Eso es lo que te podría decir respecto de qué tan burlada está la libertad de empresa, en mi opinión, a nivel de la autoridad que debe supuestamente protegerla por un encargo constitucional, ¿no? Ok, doctor, gracias por su intervención, por su opinión. Y bueno, aquí, de manera general, ¿no? Los doctores nos han compartido su visión, su opinión respecto de la libertad de empresa, respecto a las barreras burocráticas y a su opinión respecto a lo que consideran cuál es la situación actual de nuestro país respecto a los temas que hemos venido hablando, ¿no? Tanto de barreras burocráticas como la libertad de empresa. Y bueno, pasando ya a otro tema, doctor Benjamín, y un poco para ya ir culminando este conversatorio, quizás usted nos pueda compartir alguna experiencia extracurricular que haya marcado o le haya servido mucho dentro del desarrollo profesional de la carrera del derecho, y quizás nos pueda compartir alguna lección importante de su vida profesional. Claro que sí, Ingrid, claro que sí. Yo creo que lo primero es la ruptura de los dogmas. Cuando uno tiene un dogma, es difícil, se cierra su mente, no ve más allá del dogma, se enfoca en el dogma. Uno tiene que ser plástico, tiene que ser abierto a todas las posibilidades. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba para magistrado en la Academia de la Magistratura, me acuerdo que nos plantearon un caso de la preclusión del proceso, un principio procesal, ¿no es cierto? Las etapas del proceso precluyen. Y el caso era de un reconocimiento, un caso de filiación. La cosa es que al final del proceso, en la etapa decisoria, aparecía un documento que acreditaba la filiación. Y cuando pregunto al profesor a los participantes, yo dije: debe aceptarlo, sí, y me pareció natural que lo acepte. Y el resto de colegas participantes, todos dijeron que no, porque ellos estaban con una visión formal del derecho. ¿Ah? Y es que en el derecho, lamentablemente, no lamentablemente, es una realidad, hay tres grandes dilemas. El dilema formal instrumental, el público-privado y el positivo-natural. No se resuelven, no se resuelven. ¿Ya? Por eso son dilemas. ¿No? No es que uno es bueno y el otro es malo. Me voy a tomar un poquito para poner el ejemplo, por ejemplo, el formal instrumental. 2 de la mañana, semáforo en rojo, no vienen carros, paso. Me detiene un policía. Entonces pasa el semáforo en rojo. El derecho está para sancionar. No, le digo, el semáforo no crece en los árboles. Está para regular el tránsito. ¿Ya? Pero si yo soy dogmático y digo: no, 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 es formal, es la forma, el que crees la forma, no, pues, no vas. Por ejemplo, el doctor Morales hablaba de la economía social de mercado.
Si eso lo escucha un dogmático liberal, dice, pues eso no existe. Es más, se burlaría, ¿no? El mercado, ¿en qué consiste en grandes riesgos de la economía social del mercado? Grandes rasgos, ¿no? Es un libre mercado con una intervención del Estado que favorece a la sociedad que regula, ¿no? Que mejora las condiciones. Y por ejemplo, alguien diría respecto a los alemanes o los austríacos, en general Europa del Norte, a los alemanes les encanta obedecer, es su cultura. Vuelvo al tema cultural. Y el gran problema de nosotros es que tenemos un complejo de blanqueamiento cultural. Por ejemplo, en nuestra constitución copiamos el defensor del pueblo, una institución surgida en los países escandinavos. ¿Por qué? Porque no hay proceso de contencioso administrativo. ¿Ya? Entonces, cuando lo vemos, por ejemplo, en otros parámetros o en otros aspectos, no entendemos que esos son países ordenados. Tú piensas en Alemania, se ha mencionado mucho Alemania. 1915-20, hay que ser nazi, nazi nacionalista. Todos los alemanes, el Führer, todos obedeciendo. Es su cultura. No sé si han leído la novela de Robert Graves, Yo Claudio, cuando Claudio asume, le dicen Kaiser, Kaiser, y la guardia pretoriana dice Kaiser, porque les gusta obedecer. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental, la democracia, sí hay que ser demócratas, hay que ser demócratas. La Fundación Adenauer, superdemócratas. La Alemania del Este, hay que ser comunistas, los mejores comunistas. Es su cultura de orden, de obediencia. Entonces nosotros no podemos adoptar esas instituciones, no podemos adoptarlas, ¿ya? Y el rol tutor del Estado, siempre, una cosa que sea un padrastro, pero es inevitable. Y finalmente se juzga por los resultados, ¿no es cierto? Los resultados son los que mandan. Por ejemplo, el doctor Morales mencionaba el tema de los bancos, ¿no es cierto? Y en el Indecopi. Pues desde que estoy en el Indecopi, el fraude en tarjetas de crédito, el reglamento de ciberseguridad y la información de los bancos ha mejorado muchísimo. Y cuando llegó una comisión de Francia y de Chile para ver el tema, dijeron que habían pasado por el mismo proceso. Hoy por hoy tú lo sabes, en el Indecopi, 75% del personal defensa del consumidor, 25% libre competencia. En Francia es exactamente al revés y en otros sitios, porque ya hay una cultura, digamos, del consumidor, hay una cultura de la queja. Insisto, somos culturas diferentes, no tenemos la receta y nunca la vamos a encontrar en el extranjero. Jamás, jamás. Habla de economía del doctor Morales, por ejemplo, ¿no? La economía del comportamiento. Cómo pequeños cambios, pequeñas cosas hacen tanto. En fin, es un tema que nunca se acabaría y siempre va a haber posiciones. Y por supuesto, hemos debido comenzar, creo, Ingrid, un consejo futuro, siempre con definiciones estipulativas. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender por esto? ¿Qué vamos a entender por esto? Creo que es la mejor forma de avanzar y en general en todo debemos hacer eso. Me estoy adelantando un poco al feedback que estaba planificado, estaba planteado para el final de la reunión. Ok, muchas gracias, doctor, por sus recomendaciones. Ahora vamos a pasar al ping-pong de palabras, en donde les voy a, como ya se había señalado, se les va a indicar una palabra y ustedes me pueden responder como una frase corta o alguna palabra. Vamos a empezar con el doctor Benjamín. Universidad Católica de Santa María. Arequipa, Benjamín Carrasco. profesor. Indecopi. Indecopi, institución pública. ChatGPT. ¿Perdón? ChatGPT. ChatGPT. El futuro. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor Gonzalo, Ujú. ¿usted qué nos puede decir por Colegio La Salle? Familia, Gonzalo Morales. libertario, Régimen de eliminación de barreras. insuficiente, Y Universidad Católica Santa María. nostalgia. Ok, muchas gracias, doctores. Finalmente, cada uno puede dar un mensaje final, quizás recomendaciones para los egresados y para poder finalizar con este conversatorio.
Doctor Benjamín. Gracias, Ingrid. Bueno, vas a reiterar la felicitación y tomando la palabra del doctor Morales, libertario, es realmente tenemos suerte, creo yo, en Arequipa, he hecho periodismo durante 30 años, en poder expresarnos con libertad. Una de las virtudes fundamental del liberalismo, la fundamental del liberalismo, la angular, es la tolerancia. Esa es la clave, la tolerancia, ¿no? Y eso, promover eso, los egresados, yo recordaba al doctor las discusiones en la universidad, los comentarios en la universidad, yo estuve en una época mucho más politizada, estaba el grupo aprista, estaban los de izquierda y los de derecha tímidamente, pero había una tolerancia, había una tolerancia. Entonces yo creo que se debe resaltar eso, la tolerancia dentro de la diversidad que ahora yo advierto en la propia universidad. Ok, muchas gracias, doctor Benjamín. Doctor Gonzalo, ¿usted qué nos puede decir? Bien, básicamente yo podría decirles mucho ánimo porque vivimos ahora precisamente en una época en la cual ya las barreras ya han sido, digámosle, picadas en muchos sentidos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos ya incluso muy cercanos a nuestro país en el cual se puede demostrar o se puede lograr básicamente un cambio, más que nada un cambio, una restauración de valores esenciales, ¿no? Valores como la propiedad privada, valores como la libertad individual, ¿no? Que tendríamos que entenderlos fuera de la dogmática, ¿no? De la dogmática jurídica, justo como decía el doctor hace un rato sobre la dogmática. El problema, yo creo que un problema principal es del que debemos alejarnos es el de la dogmática jurídica y restaurar lo que es la labor del filósofo jurídico, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias y en mi opinión es bastante injusto que haya sido relegada a un mero curso de relleno, porque eso es lo que literalmente yo sentía cuando estudiaba en la universidad y eso no es para nada provechoso. Entonces, restaurar eso básicamente y ya hay un camino trazado. Eso es lo muy bueno de estas épocas ya con la conectividad y todo eso. Mucho ánimo por eso. Y evidentemente, como decía uno de los grandes economistas austriacos, Ludwig von Mises, él mencionaba que deben leer absolutamente todo lo que les dan, tanto lo que les dan sus maestros e incluso mucho más allá, porque solamente contrastando todo lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Lo que no se ve incluso, contrastando todo ello vamos a llegar a un poco más cerca de la verdad, porque nunca podremos estar digámosle, al alcance de ella, porque como dice la Gran Sociedad de Londres, nullius in verba, no hay palabras finales, simplemente podemos acercarnos cada vez más a ella y ese es el mensaje. Ser libres, buscar la libertad, restaurar esta capacidad, este don humano, este regalo precioso que nos ha dado Dios de la libertad, ¿no? En el uso de nuestra razón para lograr básicamente los objetivos que queremos, ¿no? Eso podría darles mucho ánimo y mucha fuerza. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Bien, con esto ya llegamos a la parte final de esta edición de En la Voz de los Egresados. Un agradecimiento muy especial al doctor Benjamín, al doctor Gonzalo, por habernos compartido sus experiencias tanto académicas como laborales, por haber compartido con nosotros su opinión, su visión respecto de la actualidad de nuestro país, hablando del lado empresarial, de las barreras burocráticas, que estoy segura van a servir de mucho apoyo, de mucha inspiración para nuestros compañeros egresados de la carrera de Derecho de nuestra casa de estudios. Un agradecimiento también a la audiencia, quienes hacen posible que se pueda seguir desarrollando este programa, ya que siempre muestran su interés por informarse y seguir aprendiendo día a día. Asimismo, me gustaría agradecer infinitamente a la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho, a su junta directiva y a quienes forman parte del desarrollo de estos proyectos que considero están realizando una importante labor de apoyo, de orientación y de integración para con nosotros los egresados, así que muy agradecida con ellos. Por último, quiero hacer extensiva la invitación para que puedan también conectarse el día miércoles 7 de mayo a las 8 p.m. Se va a realizar una edición especial por el Día de la Madre en este programa En la Voz de los Egresados, en donde se va a tratar el tema abogadas y madres, los retos de la maternidad para nuestras abogadas. Se va a tener la participación de las egresadas Michelle Céspedes, Fernanda Rivera y Olga del Carpio, y con la
participación en la moderación de Ana Paula Concha Fernández. Entonces están cordialmente invitados y eso sería todo en esta edición. Muchas gracias a todos, un fraterno abrazo. Gracias, Ingrid. Gracias, doctor Muchas, Gonzalo. muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ingrid. Un gusto. Chao.